Los pueblos se destruyen por la injusticia. Los pueblos se matan por la injusticia. La injusticia es la segunda herramienta que Satanás usa para destruir la humanidad. Número 3. ¿Sabe cuál es la tercera herramienta? La violencia y las guerras. Fíjense que cuando hablamos de la historia de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, descubrimos que hubo más daño en la segunda que en la primera. Y en la segunda ya éramos desarrollados. Claro, por ser desarrollados fue que hubo más daño, porque habían armas más mortales. Es la herramienta de Satanás: destruir a través de la violencia y de la guerra. ¿Sabe cuál es la cuarta arma de Satanás? La insensibilidad hacia Dios. Es la cuarta arma. ¿Cuánta gente no hay en el mundo insensible a Dios? ¿Cuál es la quinta arma que Satanás utiliza? Es que el arma de la destrucción, del caos. Tenemos ya la gente. ¿Estamos en qué? En un caos. Es un arma que Satanás utiliza para destruir. El mundo está en un caos. ¿Saben cuál es la sexta? La inseguridad. La gente vive hoy inmersa en inseguridad. Es un arma que Satanás utiliza para quitarle al hombre la paz. ¿Sabe cuál es la séptima? La ausencia de Dios. La ausencia de Dios. El hombre camina, la mujer camina, como si Dios no existiera. Ahora, ¿qué es guerra espiritual? Guerra espiritual es montarme en un avión y empezar a tirarle piedras allá, ungidas de aceite en el oeste a los homosexuales. No, eso no es guerra, es un disparate. Guerra espiritual no es irme por ahí a pelear con un prostíbulo, es tontería. ¿Sabe qué es guerra espiritual? Entender cuáles son las 7 armas que Satanás utiliza y descubrir que como yo soy un guerrero de Dios, entonces yo tengo que usar las 7 armas que combaten eficazmente contra las armas de Satanás. Se las voy a mencionar. Si el arma de Satanás es la mentira, ¿cuál es la que yo tengo que usar? La verdad, que es Cristo. Eso es hacer guerra espiritual. Compra la verdad y no la vida. O sea, si yo aprendo a hablar verdad, yo le estoy haciendo la guerra a Satanás todo el tiempo. Porque como él es padre de mentira, entonces, claro, cuando yo meto un embuste, yo soy hijo o sobrino de Satanás. Pero cuando yo hablo verdad, yo soy hijo de Dios. Entonces le dicen a Satanás, yo no te pertenezco porque yo no hablo como tú, embustero. Eso es guerra espiritual. Y esa guerra nadie la quiere pelear, porque la gente quiere vivir en una espiritualidad, pero cuando tenga que meter un embuste, meto el embuste. En el nombre del Señor. Y después hablo lengua y brinco y salto y muevo los hombros. Pero hago lo que a Dios no le agrada. Guerra espiritual, es decir, no, si Satanás dice mentira, yo voy a decir verdad. Ahí te hago la guerra, Satanás. Número 2. Si la segunda arma de Satanás es la injusticia, entonces ¿qué yo tengo que hacer? Justicia. ¿Justicia? ¿Se da cuenta, querido? Hacerlo. Entonces, estamos haciendo una guerra. Nos están haciendo una guerra a tiro y nosotros estamos tirando bombas de agua. Bomba de amor. Si la tercera herramienta de Satanás es la violencia y la guerra, entonces la mía tiene que ser la paz. La paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Si la del mundo, la guerra que Satanás le hace al mundo es de insensibilidad a Dios, entonces la mía tiene que ser ¿cuál? La fe.
que la gente se estremezca cuando yo me paro y afirmo mi fe. Yo tuve cuando fue ayer, desde ayer, el sábado, en un culto funeral, y aquello estaba lleno de abogados allí, porque era un hermano abogado que había partido con el Señor. Y la sorpresa de los abogados que allí estaban, una hermana se me acercó, me dice, mira, ahí hay un abogado que dice que lo que usted dijo es la pura verdad, pero que qué pena que él no podía tener la capacidad para aceptarla. ¿Por qué? Porque la guerra de Satanás es generar en él insensibilidad a Dios. Yo le voy a hacer la guerra afirmando la fe. Número 6. Si el arma. Número 5. Si el arma de Satanás es la destrucción, entonces la mía tiene que ser de salvación. A mí Dios no me llamó a destruir a nadie. Me llamó a salvar y a edificar a la gente. ¿Se da cuenta que eso es guerra espiritual? Número 6. Si el arma de Satanás es la inseguridad, la mía tiene que ser la espada del Espíritu que produce ¿qué? Seguridad, la palabra de Dios. Yo proclamo la palabra de Dios como palabra fiel y como palabra segura. Si la guerra de Satanás es crear un sentido de ausencia de Dios en la vida de los hombres, la guerra que yo voy a hacer es de la oración, porque cuando yo oro, lo que yo estoy diciendo es que yo no estoy loco, yo no estoy hablando solo, yo estoy hablando con el Dios que me acompaña. ¿Se da cuenta la diferencia? Ahora, claro, la gente empieza como el papagayo. Por lo tanto, usad la espada del Espíritu y calzado los pies y vestidos con la coraza. Mire, lo único que Pablo estaba haciendo era tomando la indumentaria del soldado para darnos a nosotros un ejemplo literal de las cosas espirituales. Y ahora yo me encuentro con gente que hasta se han puesto casco de... que se la ponen por la mañana. Sí, no se trata de eso, querido. Mira, cuando tú hablas verdad, tú estás haciendo la guerra al padre de las mentiras. Porque cuando hablas mentiras, tú te dejas diálogo a él. Pero cuando hablas verdad, el padre de las mentiras dice, este no es como yo, este no habla como yo, este me está haciendo la guerra. Ahora, fíjese, ¿qué es lo que necesita el mundo? El mundo necesita estos 7 elementos que le hacen la guerra al mal. El mundo necesita verdad, el mundo necesita justicia, el mundo necesita paz, el mundo necesita fe, el mundo necesita salvación, el mundo necesita seguridad, el mundo necesita saber que Dios lo acompaña. Y estas son las armas que tú y yo debemos tener. Y son las armas que debemos compartir. Y son las armas que debemos enseñar. Cuando trabajamos con estas armas espirituales, entonces transformamos vidas, transformamos gente, desarrollamos carácter cristiano. ¿Se da cuenta cómo Pablo parte de lo teológico a lo práctico? ¿Y qué le está diciendo a los cristianos? Mire, señores, como hay resistencia del mal, que lo que quiere es que todo el mundo sea embustero, hágale la guerra al mal, hablando verdad. Que quiere que todo el mundo sea injusto, hágale la guerra al mal, haciendo justicia. Que quiere que todo el mundo sea violento, hágale la guerra al mal, viviendo en paz. Que quiere que todo el mundo sea incrédulo, hágale la guerra al mal, creyendo, manteniéndose en fe. Santo. Hágale la guerra al mal, declarando que usted es salvo, que usted es parte de la iglesia del Señor. Porque el mal lo que pretende es destruir. Hágale la guerra al mal, diciéndole a la gente, en Cristo hay seguridad. Él te da la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios